Muy buenos días a todas y todos. La Universidad de Valparaíso les da la bienvenida al seminario Fuerza Laboral para el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Este encuentro es parte del ciclo de seminarios Valparaíso Inspira, Conocimiento, Acción y Futuro Compartido, organizado por la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Esta alianza, compuesta por 13 instituciones de la región, es un esfuerzo articulado que reúne a la academia, instituciones públicas y privadas con el objetivo de establecer un relato común para contribuir al desarrollo regional, favoreciendo la inversión pública y privada en proyectos de gran impacto en torno a las principales preocupaciones y brechas de la región. Así, el ciclo Valparaíso Inspira, Conocimiento, Acción y Futuro Compartido es un ciclo de encuentros que buscan posibilitar la conversación y la discusión de las necesidades regionales con actores públicos y privados, especialistas, tomadores de decisión e impulsores de proyectos en miras del desarrollo sostenible del territorio regional. El seminario Fuerza Laboral para el Desarrollo de la Región de Valparaíso busca ser un punto de encuentro para la conversación sobre las transformaciones de las necesidades del mercado del trabajo y la forma en que éstas conviven con el desarrollo regional. Para iniciar, saludamos a las autoridades que nos acompañan y que forman parte del directorio de la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Al rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, a Víctor Bahamonde, quien viene en representación del gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y presidente de la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso, al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vázquez, a la directora general de vinculación con el medio de la Universidad Técnica Federico Santa María, María José Escobar, en representación del rector Juan Yus, a Fabiola Villugrón, directora general de vinculación con el medio de la Universidad de Playa Ancha, en representación del rector Carlos González, a Andrea Ceruti, vicepresidenta de Gestión y Sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción, Región de Valparaíso, en representación del presidente Fernando Bustamante, a Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, en representación del presidente Javier Torrejón, y junto a ellos saludamos también a las 5 municipalidades que componen la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso: la ilustre Municipalidad de Valparaíso, de Viña del Mar, de Concón, de Quilpué y de Villa Alemana. Junto a ellas y ellos saludamos a los equipos técnicos y de comunicaciones que forman parte de la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso y que nos acompañan hoy. Incluimos también en este saludo, de manera muy especial, a las autoridades universitarias, vicerrectores y vicerrectoras, directores y directoras generales de servicios centrales, decanos y decanas, directores y directoras de escuelas e institutos, funcionarias y funcionarios universitarios, estudiantes, representantes de la sociedad civil e impulsores y responsables de proyectos de inversión. Para dar inicio a este encuentro, invitamos a entregar sus palabras de bienvenida al rector de la Universidad de Valparaíso, don Osvaldo Corrales. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me uno, por supuesto, a los vocativos. Les doy la más calurosa bienvenida a nuestra institución. Quisiera saludar a Víctor Bahamonde, representante del gobernador regional, y muy especialmente al rector Nelson Vázquez, que viene arribando de un viaje al extranjero y ha hecho el gran esfuerzo de acompañarnos. Y muchas gracias, rector, por acompañarnos el día de hoy en este seminario. Quisiera decir 2 o 3 cosas. La primera de ellas es que para las instituciones de educación superior, para las universidades que nos agrupamos en la región de Valparaíso, en el Consejo de Rectores de Valparaíso, es tremendamente significativo participar de esta alianza. La región de Valparaíso es una región universitaria y las universidades participamos, digamos, del desarrollo de la región, por cierto, formando el capital humano avanzado del país y de esta región, algo que tiene directa relación con el tema del que se tratará este seminario, la constitución y la configuración de la fuerza laboral. También investigamos e innovamos, y eso también obviamente es algo que busca y tiene como propósito final dinamizar al sector productivo y ayudar al país a enfrentar los desafíos que en distintas materias, por supuesto, tenemos y que tenemos como región, pero también
las universidades, generamos dinamismo para el sector turístico, trabajamos en torno a algo que en el turismo se llama turismo de intereses especiales, hacemos congresos, seminarios, por supuesto, somos atractores también de estudiantes de intercambio y entonces la región cuenta con un número muy interesante de estudiantes que vienen de otros países, de otras latitudes a cursar un semestre o un año acá en nuestra región y eso obviamente dinamiza a la economía y por supuesto, y como no puede ser de otra manera, somos también empleadores y somos también un sector que dinamiza la inversión en la región. Por lo tanto, las universidades participamos de un modo complejo en el ecosistema productivo que tiene nuestra región y estamos muy interesadas, por cierto, en que a la región y a sus comunas les vaya bien. Y en materia de empleo, que es el tópico que a nosotros como universidad nos ha tocado en estos seminarios abordar, por cierto que la región tiene grandes desafíos. Si la memoria no me falla, la tasa de desempleo en la región está sobre el 9%, casi en el 10%, y está sobre, por lo tanto, el promedio nacional, digamos, una región que en su día tuvo una actividad industrial muy relevante, una actividad económica muy relevante, que tiene además sectores que otras regiones no tiene los grandes puertos, siempre lo dice el gobernador, ¿no es verdad?, tanto terrestres como marítimos, están en nuestra región y sin embargo no hemos tenido todavía la capacidad para revitalizar el empleo y, por lo tanto, acercarnos a los números y a las proporciones que tiene el país. Pero no solo tenemos un gran desafío en materia de empleo en términos absolutos, también tenemos una muy alta informalidad. La informalidad en la región de Valparaíso, de nuevo, si la memoria no me falla, ronda el 30%. Y eso es, por supuesto, un desafío enorme porque, por cierto, los empleos de calidad, lo que ayuda a que el país aspire a seguir desarrollándose, es el empleo formal, el empleo de calidad. Y, por lo tanto, no solo tenemos un desafío en términos concretos de generación de empleo, sino también de formalidad, de ser capaces de que nuestro sector productivo cree los empleos que la región necesita. Hemos tenido alguna recuperación, el PIB, si no mal recuerdo, creció sobre un 1,5% el año pasado, pero de todas maneras es un crecimiento y en términos de empleo que ha estado concentrado más bien en el sector servicio, que es sector de alta rotación de empleo, y no tanto en el sector manufacturero o industrial. Y entonces tenemos bastantes desafíos. Somos una región portuaria, somos una región minera, somos una región agrícola en algún sentido también, por cierto, productora agrícola, y sin embargo nuestras capacidades, les insisto, para generar empleo no han sido las adecuadas. Somos una región además universitaria y por lo tanto innovadora, creadora, y por lo tanto necesitamos hacer un esfuerzo para revertir esa situación. Y estos seminarios, y con esto termino, son una oportunidad que hemos decidido darnos en el marco de esta Alianza por el Desarrollo, precisamente para reflexionar sobre estos temas y para poder diagnosticar de qué forma ese conjunto de ventajas comparativas que tenemos indudables, que están ahí, que nos están esperando, las podemos transformar en ventajas ahora competitivas, no solo comparativas, sino competitivas, que hagan que nuestra región sea una mejor región en beneficio de todas las personas que aquí habitan. Así que este es el desafío que tenemos. Obviamente las universidades, cuando se nos hizo una invitación, inmediatamente nos pusimos al servicio de la Alianza para organizar estos espacios de reflexión, porque las universidades somos, por definición, espacios e instancias donde tratamos de producir conocimiento, acumular evidencia y reflexionar razonadamente respecto de ello, y esperamos que de este ciclo de seminarios del que nosotros estamos organizando cuarta jornada de reflexión nos ayude precisamente a ir consolidando ese diagnóstico que permita a esta poderosa alianza por el desarrollo contribuir al propósito para el que fue creada y constituida, que no otra, sino ayudar a la mejora de vida de la calidad de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a la Universidad de Valparaíso.
Muchas gracias por sus palabras, rector. Para continuar, escucharemos la ponencia Estrategias para potenciar el empleo en la región de Valparaíso, dictada por la doctora Natalia Orellana Galarce. La doctora Orellana es directora ejecutiva de la Fundación OSIDES y es la única hispanohablante en el directorio del Centro Internacional para el Desarrollo de Carrera y Políticas Públicas, organismo creado el año 2004 con el apoyo de la OCDE, el Banco Mundial, la Comisión Europea y una decena de países desarrollados para liderar la articulación entre la formación y el mercado laboral. Es doctora por la Universidad de Leiden, de Holanda, y máster por la Universidad de Kassel. Se ha especializado en investigación, gestión y construcción de capacidades en educación superior. Fue también directora de promoción de la calidad en la Comisión Nacional de Acreditación, donde lideró la socialización del nuevo modelo evaluativo de la calidad de las instituciones de educación superior del país. Ha realizado más de 90 consultorías y asistencias técnicas a instituciones de educación superior en temas de modelos de gestión, formación para el trabajo, internacionalización, aseguramiento de la calidad, profesionalización de la gestión y gobernanza. Recibimos entonces con un aplauso a la doctora Natalia Orellana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Muchas gracias. Felicitar a quienes organizan esta iniciativa, a los dueños de casa, a las autoridades que nos acompañan y contarles que el propósito de esta presentación es reflexionar en términos generales acerca de estrategias que podríamos considerar estar a la base de justamente el potenciamiento del empleo en la región y también en otras partes de nuestro país. Para partir, voy a referir algunos aspectos que considero que son de contexto y que son relevantes para enmarcar estas reflexiones en torno a posibles estrategias para mejorar el empleo. Les voy a plantear también algunas preguntas. La idea es plantear temas, entregarles información para que podamos ir abordando de manera amplia estas temáticas. Primer punto, fin a la linealidad educación-empleo. ¿A qué me refiero? Llevamos décadas conversando acerca de la relación entre la educación superior y el mundo del trabajo y generalmente los discursos se mantienen, son bien parecidos a lo que escuchábamos hace 20 años atrás. Los graduados y las graduadas no se gradúan con las competencias necesarias para el trabajo. Lo único que ha cambiado probablemente es que ahora tenemos un porcentaje de la población de la fuerza laboral relevante con educación superior y que la tasa de desempleo de personas con educación superior está aumentando. Y que el premio a la educación superior, es decir, tener un salario más alto respecto de personas que no contaban con estudios de educación superior, si bien se ha mantenido, ha quedado bastante, digamos, estancado. Por lo tanto, es muy probable que ahora vaya bajando. Sobre la linealidad entre la educación superior y el empleo en países altamente profesionalizantes como este, es decir, cuando se entiende que uno estudia en educación superior una carrera, tiene perfiles de egreso que para efectos de la CNA sirven porque permiten evaluar la consistencia entre lo que declaro que soy y lo que voy a generar. Se pueden formar también limitaciones para comprender el desarrollo de las carreras, entendiendo carreras como las trayectorias académicas y laborales de las personas a lo largo de la vida. Entonces, si una persona se gradúa de periodista, debería trabajar como periodista en un medio de comunicación, esa linealidad o esa lógica probablemente ya está rota hace tiempo. Uno está trabajando en distintos ámbitos en los cuales desempeña las competencias que adquirió en la educación superior. La linealidad, por ejemplo, refiere a la lógica tradicional de que uno entraba a un trabajo y se jubilaba prácticamente en él y su aspiración era ir escalando en la jerarquía organizacional, pasando de un cargo bajo a un cargo más alto. Otro de los desarrollos de carrera que uno observa es el estable o experto, que son nombres que ponemos de referencia, personas que deciden que no tienen el interés de escalar en la jerarquía de una organización, pero sí de especializarse y volverse imprescindible, expertos o expertas en aquello que manejan. Otras formas de desarrollo de carrera o de trayectoria es la que se denomina espiral, es decir, personas que están cada ciertos años cambiando su cargo. En una misma empresa, por ejemplo, yo trabajo, no sé, en una universidad, trabajo como coordinadora de relaciones internacionales. A los 5 años me traslado a relaciones, vinculación con el medio, luego llego a la vicerrectoría académica, etc. Ese es un desarrollo de carrera
que se denomina espiral, ¿cierto? Que uno va cambiando de ámbito. También está aquello que es denominado el desarrollo de carrera de portafolio, que se asocia a las personas que simultáneamente tienen distintos empleadores, es decir, un consultor, por ejemplo, independiente y está desarrollando 7, 8 consultorías para distintas contrapartes. Y también está, a modo de ejemplo, simplemente un desarrollo de carrera que es lo que podríamos denominar el transitorio o parche, que es más bien el empleo de emergencia, que es lo que, por ejemplo, pasó en la pandemia. Muchas personas tuvieron que reinventarse, hacer cosas que no estaban pensando hacer, sin una planificación asociada por un momento específico. ¿Por qué les parto mencionando esto en asociación a que ya no está esta alineación entre lo que estudio y lo que voy a hacer en el futuro? Es porque nosotros en nuestro cotidiano, tanto en las instituciones de educación superior como en las empresas, visualizamos estas posibilidades de desarrollo de carrera, de desarrollo de las trayectorias de nuestros estudiantados, nuestros futuros graduados o también de nuestros trabajadores. ¿Visualizamos proactivamente las posibilidades de desarrollo de carrera que puedan tener? ¿Dónde tengo que apuntar? Ahí. ¿Problematizamos las implicancias que estas posibles trayectorias no lineales tienen para nuestro quehacer en la institución de educación superior o en el desarrollo laboral que tienen nuestros trabajadores en las empresas? Además, estamos en el tema relacionado con lo que les mencionaba antes de la paradoja del talento, es decir, tenemos cada vez más personas con estudios de educación superior, no solo de primer ciclo, sino que también de magíster y de doctorado. Las encuestas, me atrevo a decir, hace más de 15 años atrás de Europa decían que a medida que más grados académicos o años de estudio de educación superior tenían las personas, declaraban más insatisfacción laboral. Imagínense eso proyectado al crecimiento que llevamos nosotros. Eso ya está pasando en Chile y se va a ir aumentando posiblemente. Entonces existen estos desajustes. La gente tiene empleo, pero ¿qué tanto el empleo se ajusta con el ámbito en el cual me formé o el nivel de mis estudios? Es decir, ¿se ajusta o no, o en qué grado al nivel de competencias que se requiere para mi puesto de trabajo? Y así tenemos la lógica de la sobreeducación, personas que están sobrecalificadas para los trabajos que tienen. Hoy en torno al 50% o más de las personas chilenas con estudio de educación superior manifiestan grados relevantes de desajuste según distintos estudios que hay. El problema es que como en Chile no hay un sistema de seguimiento a graduados nacional que permita comparabilidad de los datos entre las distintas instituciones de educación superior, la información que tenemos al respecto proviene de estudios de la OCDE, estudios de instituciones de educación superior que no necesariamente son del todo exactos o recientes, recogen datos de varios años atrás. Hemos visto también en la prensa esto del desempleo ilustrado, que es uno de los temas por los cuales fundamos la organización OSIDES en 2011. Va a pasar esto, le decíamos a las instituciones de educación superior. Hay que preocuparse del ingreso, pero también hay que preocuparse de la equidad al egreso. ¿Qué sacamos con ingresar y no preocuparnos de la salida? En esa época hablar sobre educación superior y mundo del trabajo no se consideraba algo muy elegante en el ámbito de la investigación sobre educación superior. Y nosotros considerábamos que no solo era fundamental, sino que era una responsabilidad de las instituciones y de los países potenciar un ecosistema para que las personas con educación superior o sin educación superior puedan desarrollarse laboralmente. Y la inserción lenta o precaria. Algunas acciones de consenso, cuando revisamos qué dicen los organismos internacionales actualmente, vemos que aparecen dos conceptos de manera repetida, ¿cierto? El perfeccionamiento, el upskilling y la reconversión, ¿cierto? El primero alude a que las personas que estamos en el mundo del trabajo deberíamos adquirir más competencias para progresar o mantenernos vigentes en el mercado laboral claramente cambiante y afectado, ¿cierto?, por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y también está la noción de reconversión o reskilling, que sería adquisición de nuevas competencias para reformularme, reconvertirme como trabajador, trabajadora, para simplemente variar, cambiar mi trayectoria hacia otro rumbo, de manera de poder responder a los sectores que están en transformación, como el portuario, tecnológico, por si quisiéramos asociarlo directamente a la región de Valparaíso.
¿Cuáles son los aspectos a revisar que nos relevan los organismos internacionales, ¿cierto? El Foro Económico Mundial habla de Reskilling Revolution, ¿cierto? De la revolución de la reconversión. Y ahí, desde la experiencia que tenemos nosotros en OSIDES, es cuidado con esto, porque me estás diciendo que todo lo que hemos estudiado no sirve, tengo que reinventarme, y en sistemas de educación superior en los que la educación se paga, y tengo que volver a pagar para estudiar otra cosa, para esta vez sí tener trabajo. Entonces, el Reskilling Revolution es una urgencia que tiene ¿cierto? un enfoque de responder inmediatamente a los cambios en el mercado laboral, pero que a nuestro entender requiere una bajada, un análisis, una reflexión profunda, ojalá aportada, nutrida por las autoridades de las instituciones de educación superior, para que no se instale el discurso de que todo lo que tú estudiaste y tu credencial no sirve, porque ahora sirven las habilidades blandas, o sirve una microcredencial que te puedo ofrecer. Y volver un poco al origen, más que volver un poco, es volver al origen, empoderarse a las instituciones de educación superior y a sus estudiantes de que pasar por la educación superior en Chile implica formación en pensamiento crítico, implica capacidad de cuestionar el status quo. Y eso, da lo mismo la carrera que estudió, no es tan relevante si alguna competencia o el manejo de algún software o de alguna capacidad muy puntual queda obsoleta, porque la persona tiene una base, un sustrato de formación de educación superior que le habilita, le empodera para el futuro. Además, los discursos de los organismos internacionales ponen acento en este caso la OIT dice, bueno, ok, avancemos en reconversión, es importante la capacitación, pero no dejemos de lado la calidad del empleo y la garantía de que en esta transición a las nuevas tecnologías o en esta reconversión exista un trabajo, un empleo digno. Distintos organismos, los que uno podría denominar los principales en materia de empleo y trabajo, los organismos internacionales UNESCO, la OECD, el Banco Mundial, CEDESPOP, el European Training Foundation y la Comisión Europea, ya llevan en tres oportunidades han decidido emitir un comunicado internacional, que es este documento Investing in Career Guidance. ¿Para qué? Para hacer un llamado de atención a los países, una suerte de llamado a la acción, en el cual presentan evidencia de que cualquier sistema, cualquier país que quiera tener resultados positivos en el sistema de educación y el sistema de empleo, requiere contar con una estructura, con una estrategia nacional de orientación a lo largo de la vida, orientación profesional. Y aquí me voy a detener un momento porque en Chile y en algunos países latinoamericanos, cuando hablamos de orientación se piensa inmediatamente en la idea de lo vocacional. Y no estoy hablando de lo vocacional. La orientación en este contexto se entiende como la preparación para la vida activa, que implica una noción educativa, vocacional y laboral del desarrollo de las trayectorias de las personas o de sus carreras. Hay evidencia que indica que las personas que participan a lo largo de su vida en intervenciones orientadoras de esta naturaleza tienen mayores posibilidades de encontrar empleo. Tienen comparativamente empleos más altos que las personas que no participaron en iniciativas de orientación. Tienen mejores resultados en el proceso formativo y se reduce la deserción. En relación con lo anterior, las experiencias o los aprendizajes internacionales, ustedes son de educación superior, la mayoría probablemente lo tienen también súper claro, ¿cierto? Solo quisiera reiterar la experiencia concreta, la observación reflexiva, lo que he aprendido de la experiencia, la teorización, generalización o conceptualización abstracta, cómo este aprendizaje ha cambiado mi percepción del mundo, que es aquello que la tecnología ni la inteligencia artificial no puede proveer. Esto es el origen, la universidad antigua, tradicional, la educación superior en su base, la experimentación antigua. Esto nosotros podemos tratar de infusionarlo en los planes de estudio, verlo en lo co-curricular, propiciarlo en las actividades extracurriculares y también desde la perspectiva de las empresas o los lugares de trabajo, también se podría tratar de potenciar. Todo esto para que las personas estén, digamos, más adecuadas o acostumbradas a esta lógica de no quedarse estáticos, sino que estar inquietos tratando de adaptarnos
a lo que nos pide el mercado del trabajo. Esto me lleva a hablar de un concepto que cada cierto tiempo aparece, especialmente en diciembre de cada año, en noviembre, cuando CIES del Ministerio de Educación publica un ranking que habla de lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo en el fondo, donde enlista las carreras que tienen más o menos empleabilidad. ¿Y por qué creo que es importante mencionar esto? Porque hemos tenido una discusión ya también de muchos años con el mismo CIES y también con las rectorías de muchas universidades acerca de que empleabilidad en el contexto educativo, especialmente en la investigación relacionada y la evidencia que ya existe hace varias décadas acerca de esto, se entiende que no es un indicador de situación laboral. O sea, la empleabilidad no es la idea de si trabaja o no trabaja, esa es la tasa de empleo. Está ocupado o está desocupado, usando el lenguaje del INE. No es una cualidad de las instituciones de educación superior, no es la universidad con más empleabilidad o la carrera con menos empleabilidad. Lo que la empleabilidad es, en el contexto de la educación superior, es un asunto de competencias específicas para la vida activa. Entonces, cuando hablamos de competencia, no es un atributo de las instituciones, es un atributo de las personas. Es algo que desarrollan las personas y, específicamente, entramos acá a otro concepto que es competencias de gestión de la carrera. Son un set de competencias dentro del marco de las competencias transversales que específicamente tributan con la preparación para el trabajo, es decir, para la vida activa de las personas. Este grupo de competencias están delineadas, son específicas y ya llevan varios años de evaluación y legitimación en distintos sistemas educativos del mundo. Este entendimiento de la empleabilidad como un asunto de las personas de competencias reconoce, obviamente, que no es responsabilidad única de una persona tener o no tener trabajo, porque influyen factores como si es la meritocracia o no reina en nuestro contexto, aspectos de si hay o no empleo en mi área, y también otros aspectos que son ajenos al control de una persona. Entonces, una persona, desde esta perspectiva, con un alto grado de empleabilidad, perfectamente puede estar desempleada porque a lo mejor no existen puestos de trabajo adecuados para lo que esa persona puede ofrecer, o pueden haber aspectos que influyan y que sean distintos. Aquí quisiera ahondar un poco en el lenguaje de la empleabilidad en Chile. Hicimos un estudio acerca de qué es lo que decía la prensa durante un año de titulares de diarios, donde aparecía la palabra empleabilidad, versus qué decían los papers académicos de empleabilidad, versus qué decían las leyes asociadas a educación superior, que tienen que ver con el Sistema Nacional de Acreditación, que tienen que ver con la Ley sobre Educación Superior, etc. Hicimos análisis de discurso y en términos generales lo que observamos fue lo siguiente. En el discurso experto, que son los papers que analizamos, ¿cómo se habla de empleabilidad? Se aborda como algo multidimensional, en la línea de lo que yo les estaba explicando recién. ¿Y qué se busca? Se busca explicar factores que influyen en que una persona le vaya bien o le vaya peor, barreras, ¿cierto?, desafíos, qué aspectos de la enseñanza, de la institución, del background familiar, del entorno influyen, tratan de explicar el resultado de los graduados y de las personas en el trabajo. A su vez, el discurso oficial, que es decir, me refería a las normativas, hablan de la empleabilidad como algo monodimensional, es decir, como el resultado de los graduados en el sistema de empleo. Proyecta, es una proyección de cómo le va a ir, o una suerte de traducción literal de la habilidad para el empleo. Y el discurso de los medios de comunicación es muy similar al discurso oficial de las normas, que es también monodimensional, alude a los resultados de los graduados en el sistema de empleo y tiende a asociarlo a la elección vocacional. Se habla de empleabilidad en contextos en que te doy el dato de las mejores o peores carreras con empleabilidad del CIES para que tú elijas qué estudiar. Entonces también proyecta. ¿Qué es lo que pasa? El discurso mediático se ve que, y el discurso oficial es como si conversaran entre sí. Y las instituciones de educación superior tienen que lidiar con este tema desde esta otra perspectiva, desde el discurso experto. Entonces se genera un problema y una distorsión enorme porque las universidades quieren avanzar en el fortalecimiento de la empleabilidad de manera formal, seria, basada en evidencia de la investigación educativa, y en el discurso público y político y de la normativa, esto se aborda de manera diferente.
Acá tenemos algunos ejemplos ya visuales. El discurso oficial sí es empleabilidad un año. Aquí nosotros le hemos pedido, me acuerdo cuando estuve en CNA, hablamos con el encargado del CIES diciéndole, ¿podrían por favor utilizar el lenguaje del INE para que en un mismo país se hable de una misma forma acerca de los indicadores de empleo y trabajo de las personas? Y se mantiene todavía. Factores que inciden en las condiciones de empleabilidad de los ingresados de pedagogía. Acá hay un ejemplo del discurso académico. Del discurso experto, perdón. Y acá tenemos la prensa. Ranking de las carreras con mejor empleabilidad tiende a dejar a las humanidades y a carreras que son tan hermosas o tan útiles para el desarrollo de la humanidad de las personas en una posición de peor, a lo mejor o peor. Ahí también el desafío es, como país, ¿podríamos hacer algo para que este lenguaje cambie un poco y podamos hablar de esta nueva empleabilidad? Con nuevo trato de hacer una ironía, porque la empleabilidad en realidad es, como les decía, lleva décadas en los países que han avanzado a nivel de, digamos, de sistema de educación superior y sistema educativo en global, abordándolo de manera como habilidades, conocimientos y atributos personales que hacen que los graduados tengan más probabilidades de conseguir un empleo y tener éxito en las profesiones que eligen, lo que les beneficia a ellos mismos, a la fuerza de trabajo, a la comunidad y la economía. Un asunto de competencias, un cultivo lento, un asunto de metacognición. Por ahí vamos. Cuando suelo escuchar discursos acerca de cuáles son las competencias que se requieren para el futuro del trabajo, yo tiendo a pensar que son las mismas que se requerían antes, que tienen que ver con la metacognición, la capacidad de conocerte a ti mismo, de tomar decisiones, y no implica que uno no desarrolle otras competencias que son contingentes a las labores específicas de cada trabajo. ¿Cuáles son las implicancias de hablar de empleabilidad ya sustentados en una idea de que es un asunto de competencias? Que es importante tener un entendimiento común, abordarlo de manera estratégica, considerando los factores que influyen en esta empleabilidad, las implicancias que tiene su abordaje, tanto en contextos laborales y educativos. En la institución de educación superior, uno lo ve en lo curricular, ¿cierto? Infusionado en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en lo cocurricular, que pueden ser como actividades que no son del núcleo del programa, pero que sí son obligatorias, y en lo extracurricular. Y en el mundo del trabajo, ya en la empresa, también hay estrategias para fortalecer la empleabilidad desde esta perspectiva. Entrenamiento en el trabajo, ¿cierto? Ir aprendiendo cosas nuevas en el trabajo. Que los colegas de un área compartan o contribuyan con colegas de otra área en una misma empresa, pero esto intencionado desde la gerencia de las organizaciones, voluntariado y generar comunidades con el entorno desde el mundo de las empresas. ¿En qué se basa lo que yo les estoy diciendo? En las teorías de carrera, la psicología del desarrollo principalmente, en fusión con la psicopedagogía y la educación superior y la sociología, han avanzado en las teorías de carrera, que tienen que ver con empoderar a las personas, el empoderamiento y la agencia para que naveguen positivamente por el mundo del trabajo. Estas son las competencias de gestión de la carrera que les adelanté. Existen diversas teorías, existen diversos modelos validados internacionalmente, que en su aspecto común coinciden en identificar estos 4 ámbitos de competencias fundamentales, si queremos que las personas estén preparadas para la vida activa. El autoconocimiento, la capacidad de explorar el entorno, la capacidad de planificar y la de tomar decisiones. Esos están a la base de los marcos de competencia de gestión de la carrera para fortalecer la empleabilidad. Aquí hay una autora que es muy reputada en este tema, ya española, María Luisa, nos habla de la orientación personalizadora, el conocerse a uno mismo, la orientación profesionalizadora, conocer el trabajo, la orientación exploratoria para planificar y decidir, y el currículum activador, transitar e insertarse en el mundo del trabajo. Probablemente todo esto que yo les estoy explicando, ustedes ya lo desarrollan en sus instituciones de educación superior. El punto es cómo se presenta, cómo se comunica, cómo se identifican como un track, como una vía específica de desarrollo para el fortalecimiento de la empleabilidad. ¿Lo hacemos, no lo hacemos?
En ese sentido, varios países han avanzado para visualizarlo muy explícitamente para que el estudiantado se empodere de qué actividades, qué partes de mi currículum, qué partes de mi clase tributan con prepararme para el desarrollo de carrera. Entonces, tiene que ver con integrar la empleabilidad en la educación superior. Y la teoría habla acerca del concepto de la educación para la carrera, ¿cierto? Focalizarnos en el currículum, y por otro lado tenemos la orientación profesional, que son los servicios. Es preparar para el trabajo, pero a través de servicios, ya no del currículum, de iniciativas de orientación personalizadas o grupales. Ahí ustedes pueden ver que en sus instituciones existen las oficinas de vinculación con el medio, que muchas veces realizan actividades de esta naturaleza. A diferencia de otros discursos que hablan de que las competencias van a expirar, de que se acaban, este tipo de competencias, la preparación para el trabajo desde la perspectiva de desarrollo de carrera, justamente no tiene fecha de vencimiento, son acumulativas. Preparar a alguien, ayudarle a que sepa cómo conocerse, cómo reaccionar ante dificultades, cómo cambiar su planificación de trayectoria vital, donde el trabajo es importante, son aspectos de la vida que solamente se pueden ir ampliando en lugar de ir expirando. Entonces, la competencia de empleabilidad internacionalmente es conocida como competencias de gestión de la carrera, se disponen para preparar para la vida, es decir, no solo para el momento puntual del egreso al primer trabajo, o de cambio de trabajo, o de desempleo, o de empleo de emergencia, sino para moverte a lo largo de la vida, para poder proyectar el desarrollo de carrera de las personas. Aprendizaje internacional, a propósito de los marcos de este tipo de competencias que les mencioné, quisiera mostrarles la definición que hace la Comisión Europea acerca de esto, un conjunto complejo de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los individuos en cualquier etapa de su vida recolectar, analizar, sintetizar y organizar información sobre ellos mismos, la educación, el trabajo, así como tomar decisiones y gestionar sus transiciones de manera autónoma. Si se fijan, en esta definición están los 4 componentes ejes que están detrás de todos los marcos de este tipo de competencia. Y para hacerlo más tangible, les presento el ejemplo de los marcos de Career Management Skills que existen en el mundo, los principales. Y tenemos el pionero, que es Estados Unidos, luego tenemos Australia y Canadá, que son muy similares al de Estados Unidos. Tenemos Escocia, que es muy reputado, muy conocido porque ha tenido muy buenos resultados. Nueva Zelanda, mucho más reciente. Tenemos el proyecto Career Readiness de la OECD, que se llama Preparación para el Trabajo. Y tenemos un marco europeo. Todos estos marcos se basan en las teorías de carrera, en todo lo que les dije en las láminas previas. Y, por ejemplo, el marco europeo, alguno que tenga 4 componentes, tiene justo los 4 ejes del desarrollo de carrera que les mencionaba antes. Conocimiento de uno mismo, exploración y comprensión del mundo, toma de decisiones, implementación de la carrera. El marco neozelandés me parece particularmente interesante para observar desde el contexto nacional porque le pone mucha énfasis a la diversidad de su población y al reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces podría ser también muy interesante. Yo simplemente ahora quería mostrarles que existen, que son marcos nacionales, es decir, que buscan que este tipo de ámbitos de competencia se infusionen curricularmente en todos los niveles educativos de estos países, no solo en educación superior. Vamos a hacer un zoom al marco australiano. ¿Cómo se ve? El primer ámbito de competencias del marco australiano es la gestión personal, el segundo es el aprendizaje y exploración del trabajo, el tercero, construcción de la carrera profesional. Tenemos 3. Probablemente estos componentes ya estén en sus planes de estudio, ya estén en muchas de las asignaturas de sus carreras, pero vuelvo a la pregunta anterior, ¿qué tan intencionado nosotros lo estamos diseñando para que haya una línea completa de fortalecimiento de la empleabilidad explícita en nuestras instituciones? Que nuestros estudiantes se empoderen de eso. ¿Cómo se desglosa? Ya en aspectos concretos, la primera área de aprendizaje, gestión personal, construir y mantener un positivo autoconcepto, interactuar positiva y efectivamente con otros, cambiar y crecer a lo largo de la vida, gestionar el bienestar. En el área de aprendizaje, exploración y aprendizaje del trabajo, participar en actividades de aprendizaje a lo largo de la vida que apoyen nuestras metas laborales, es decir, estamos pensando que el estudiantado de todos los niveles, de alguna manera adecuada a su edad, a su ciclo formativo, debería tener ciertas metas laborales.
ubicar y utilizar servicios de información efectivos, comprender la relación entre trabajo, sociedad y economía, comprender la naturaleza cambiante de la vida del trabajo. Y así, en el último ámbito o área, construcción de la carrera, asegurar mantener el empleo, realizar decisiones que refuercen mi carrera, mantener el balance entre los roles de la vida y el trabajo, porque ¿qué sacamos con tener trabajo, pero tener tasas de problemas de salud mental enormes en nuestro país asociados justamente al trabajo? Comprender, comprometerse y gestionar el proceso de desarrollo de carrera, nuestras trayectorias. Nosotros estuvimos trabajando con un par de universidades nacionales el año pasado a propósito de estas competencias, de los marcos internacionales, y nos preguntamos, ¿cuál podría ser una adaptación a una universidad chilena? Sí o sí, los elementos más relevantes, pero sí o sí, una línea que se llame literalmente alfabetización, alfabetización académica, emocional y digital para la carrera, que son aspectos que a veces se conversan en las discusiones sobre empleabilidad como si fueran algo que está disociado, separado de esto. Las competencias, perdón, la alfabetización emocional es parte del desarrollo de competencias para la carrera. Esta es la publicidad que tiene el marco australiano de desarrollo de carrera. Yo con inteligencia artificial pedí que me lo tradujera para explicarles cómo ellos visualizan este camino, que no es lineal, ¿cierto? Es desarrollar conciencia sobre la carrera, es decir, sobre nuestro futuro laboral, encontrar información, sumar experiencias de vida, reflexionar sobre nuestro aprendizaje, desarrollar comprensión, desarrollar planes y fortalezas, planificar y luego ponerlo en práctica y así, como una espiral. Esto se debería ir desarrollando a lo largo de la vida. Pero lo que pasa con estos países se encargan de que sus ciudadanos, sus ciudadanas tengan estas conceptualizaciones para estar mejor equipados y mejor equipadas para navegar en el mundo del trabajo. Este es el documento que les recomiendo revisar, donde aparecen estas explicaciones que les venía a presentar. Entonces, estrategias a nivel nacional y regional es que en todos los sistemas, la consolidación de sistemas de orientación profesional y a lo largo de la vida, no quedarnos atascados en la noción de lo vocacional. En todos los niveles educativos, en las empresas esto tiene que estar también integrado, en los servicios de apoyo al empleo que brindan los países. Tenemos nosotros CENSE, Chile Valora, tenemos las humildes, las municipalidades, adicional a lo que las empresas hacen y lo que las instituciones de educación superior también hacen. Las instituciones de educación superior además están subsidiando o respondiendo a problemas estructurales. Tienen que nivelar al inicio, luego tratar de conseguir prácticamente el empleo para los graduados y las graduadas. Están muy presionadas para responder. Entonces aquí también hago un llamado a la acción a las instituciones a relevar esto ante las entidades de gobierno para que se avance a nivel intersectorial, me refiero. Distintos actores estén involucrados en relevar la importancia de abordar esto. Contamos con las condiciones entonces para propiciar esta especialización, el upskilling y la reconversión, el reskilling, que nos dice tanto las recomendaciones internacionales de la fuerza de trabajo. A nivel estructural, al menos desde mi entender, creo que nos faltan condiciones. Nos faltan tener una relación mucho más amplia entre la educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el ecosistema de las empresas. Puntos de partida: integrar implicancia del empleo como trayectorias no lineales. Asumir el lenguaje común sobre empleabilidad, separar las informaciones del INE respecto del empleo, respecto de la empleabilidad desde un enfoque educativo, configurar este ecosistema que potencie la preparación para el trabajo. Esto es servicios de empleo, empleadores, la educación, y visualizar aquello como una estrategia o política nacional de orientación a lo largo de la vida, preparación para el empleo. Hay múltiples ejemplos. Más de 80 países de la OCDE cuentan con estrategias nacionales en esta materia. Entonces, cuando yo pienso, ¿qué estrategias podríamos tener? Primero hagamos una estrategia que haga conversar a los actores para que podamos avanzar en cada uno de sus componentes. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y la invitación. Agradecemos la tremenda exposición de la doctora Orellana y para continuar, y como un espacio que ha caracterizado los encuentros del ciclo Valparaíso Inspira, Conocimiento, Acción y Futuro Compartido,
Tendremos un panel de conversación que reúne a actores de la academia, del sector público y también del sector privado. Recibimos entonces a quien moderará este panel, Paulina Gundelach González, vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad de Valparaíso, a quien recibimos con un aplauso. Y recibimos también a quienes componen este panel. Nuestra expositora principal, la doctora Natalia Orellana Galarce. Cristian Corbalán Rivera, vicerrector de Gestión Institucional de la Universidad de Valparaíso. Víctor Bahamonde Brintrup, jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Valparaíso. Y Karina Durney Sepúlveda, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora de la Cámara Regional de Comercio y la Producción de Valparaíso. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradezco especialmente a los panelistas y a las panelistas que hoy día nos acompañan para compartir su mirada respecto a lo que estamos conversando hoy día, respecto al desarrollo económico de Valparaíso, más no solo desde el diagnóstico, sino que más hacia la acción. Les voy a contar un poquito la dinámica del panel. Vamos a tener una oportunidad de participar 2 minutos cada uno. Les pido por favor respetar los tiempos. Voy a iniciar con una pregunta general, luego una pregunta específica para cada uno. Y luego vamos a abrir las preguntas al público, unas 2, 3 preguntas ahí dependiendo cómo estemos en el tiempo. Y finalmente para cerrar con una reflexión final. En este contexto, bueno, todos conocemos la trayectoria histórica de Valparaíso, lo que ha sido su desarrollo comercial y productivo asociado a la ciudad-puerto, y cómo desde el siglo XIX hasta ahora se han ido incorporando otros sectores de la producción como, bueno, el turismo, la energía, la agroindustria, la agricultura, los servicios avanzados que han ido completando este ecosistema de producción de nuestra ciudad. Pero además tenemos una región que tiene un robusto sistema de educación superior. Y aquí, bueno, hoy día estamos presentes 4 de las grandes universidades de la región con una amplia trayectoria y todas de excelencia, que genera una formación continua de capital humano avanzado que además establece un ecosistema de investigación y, por supuesto, el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, potenciando la innovación y el emprendimiento. Pero observamos una brecha entre esta capacidad productiva de la región, la formación de las capacidades humanas, donde hay esta brecha de absorción laboral, lo que determina que tengamos una migración de los talentos o una empleabilidad no específica y una subarticulación de todo este potencial debido a una débil vinculación entre la academia, la industria y los sectores públicos y productivos, baja transferencia tecnológica y escasa escalabilidad de la innovación. Pero tenemos oportunidades. Ya de lo que he relatado, nuestra región está en una posición estratégica en relación a capital productivo, a capacidad humana, a innovación, emprendimiento, pero debemos configurarnos en esto de la articulación y mirar una fuerza laboral que sea transformadora, asociada a las necesidades del territorio. Y por supuesto la colaboración institucional, que es fundamental para poder lograr esta articulación. Y en este marco quisiera abrir mi primera pregunta. Entonces, desde los respectivos roles de cada uno, ¿cuál considera que es hoy el principal desafío estructural para el desarrollo de la fuerza laboral en la región de Valparaíso? ¿Alguien quiere partir, vicerrector? Buenos días. ¿Se escucha? Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación.
Gracias a todos por estar. Es difícil, pero quisiera abordarlo de 3 puntos de vista. Yo creo que, como comentaba Natalia, la comprensión del fenómeno no puede ser unívoco, digamos. Esa es la primera condición, digamos. Si pensamos el problema de la empleabilidad desde la universidad, error. Si pensamos el problema de la empleabilidad desde el gobierno, error. Si pensamos el problema de la empleabilidad del mundo del trabajo y la empresa, error. Parecería ser que lo que nos da error es que lo miremos integradamente. Y eso es la principal característica que hoy día tenemos. Estamos mirando el mundo desarticuladamente. Y algún par de temas en que ha venido pasando, desde educación superior. En educación superior, y la profesora lo decía, Natalia, probablemente las universidades hemos hecho el mayor esfuerzo por adaptarnos normativamente a cumplir lo que tú decías, ¿cierto? Ese isoformismo institucional que tenemos que llevar adelante. Es decir, a nosotros nos dijo la Comisión Nacional de Acreditación que para acreditarse había que tener alumni, todas tenemos alumni. Para acreditarse hay que tener la tradicional encuesta de seguimiento de egresados. Yo creo que nosotros vamos en la versión número 20 o 25. Ahí están, son útiles para la acreditación. Todas las universidades las tenemos, no hay ninguna que no la tenga. Los comités de innovación empresarial. Estamos ahí, universidades como la nuestra, los comités de innovación con el área gubernamental. Es decir, yo creo que no hay institución de educación superior que se preside tal y que tenga buenos niveles de acreditación que no tenga estas estrategias hoy día instaladas en su institución. Sobre todo a partir, ¿cierto?, de la década del 2000 en adelante. Bien, la pregunta que nos debiéramos hacer entonces, ¿cuál es el impacto que está teniendo? Y ahí hay un desafío interesante, saber qué está pasando. Lo segundo que quisiera decir, Chile se transformó radicalmente en educación superior a partir del 2006. Hoy día está en boga de nuevo la discusión sobre el CAE, pero el efecto fundamental del CAE es el acceso a educación superior de una población que no imaginábamos. Chile pasó de tener en el 2006 el 18% de la fuerza ocupacional tenía educación superior universitaria. Hoy día el 46% de la fuerza laboral tiene educación superior universitaria. Eso es brutal. Pero ¿saben cuál es más brutal? El 2006, el 12% tenía formación técnica superior. El 2026, el informe del CEP de hace poquito atrás, el 18%, o el 16% porque hay una que es rara. Es decir, ¿dónde estuvo la transformación? Hay un tema ahí, yo creo que es parte de lo que nos ha venido generando la discusión. Y entonces viene la segunda parte de la comprensión. Si nos quedáramos mirándonos el ombligo desde las universidades, obviamente tendríamos un problema porque vamos a empezar a hacer la política o las mejoras solo desde ahí. La pregunta es, ¿el mercado del trabajo es capaz de absorber hoy día esa transformación brutal que tuvo el país en materia de educación superior? Lo vuelvo a hablar. Miren, hay un dato, miraba ayer a raíz de preparando la presentación, como está tan nombrado mifuturo.cl, traté de buscar si era posible acceder a datos regionales. Un estudiante de la región de Valparaíso, de la comuna de Limache, de donde yo habito, el dato que ve es el dato promedio de Santiago. Entonces, cuando le dicen la renta que ve de la carrera que él dice ver es la del promedio de Santiago. Y del promedio del 70% que está trabajando, porque hay un 30% que está afuera y luego el 70% que está trabajando y muchas veces, como decía Natalia, sobreeducadamente, que no está en el puesto, no necesita las condiciones. Entonces creo que ahí hay un tema adicional. La institución, también por otro lado, las preguntas al mundo económico, transformamos, somos capaces de absorber estas mismas preguntas que nos ponía sobre el mercado del trabajo, la capacidad, ¿cierto?, de upskilling, de reskilling. ¿Podemos hacer eso en nuestro mundo, lo que está pasando con las empresas? Ahí hay un desafío. Por lo tanto, miremos solo, ayer salía la tasa nacional de desempleo, seguimos subiendo. No vamos bajando, vamos subiendo. Desde el 2021 hasta el año pasado era solo empeorar. El 24 empezó a mejorar y hoy día volvimos a empeorar. Y la tasa de ocupación de los jóvenes
y particularmente la educación superior no es mala todavía, pero tiene una variable interesante para ir cerrando que me parece que tenga oportunidades. Lo decía Natalia, pero yo creo que hay que reforzarlo también. Todavía las universidades, la educación superior en su conjunto genera un retorno positivo en Chile, por sobre el promedio de la OCDE, y eso yo creo que es bueno todavía para nosotros, nos da un margen antes de que esto empiece a generar esta tasa, ¿cierto?, negativa. Y por último quisiera, el otro elemento que creo que es muy relevante también de analizar y de pensar, tiene que ver en que nosotros lo que estamos formando hoy día necesariamente tiene que seguirse formando en el campo laboral. Y aquí lo digo como empleador. Nosotros recibimos mucho, la Universidad del Paraíso tiene egresados propios, pero también tiene trabajadores de las múltiples universidades de la región. Y uno de los grandes problemas que tenemos, efectivamente, al final es cómo los seguimos formando. Y por eso preocupa tanto, creo yo, la reforma de lo que está pasando con el CENSE. ¿Se imaginan si con políticas como el CENSE todavía es baja la capacitación laboral, qué va a pasar en la industria cuando no exista esa oportunidad? Se lo escuchaba el otro día a la gente de la Cámara Chilena de la Construcción, que son probablemente el actor central en el mundo de capacitación. ¿Qué va a pasar cuando no esté, o como hoy se produce una duda sobre esa reforma? Entonces uno se lo pregunta, ¿por qué? Porque las empresas son también actores de capacitación y de formación. El trabajo se aprende en la empresa, en la organización. Y por eso yo comparto lo que decía Natalia. Las universidades y los centros de formación, formar habilidades. ¿Me pasé el tiempo? Sí. Justo 2 minutos. Muchas gracias, Cristian. Karina, desde el sector productivo, ¿cómo ves tú estos desafíos estructurales? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, ya lo dijeron todo. No, gracias también, Natalia, por tu presentación. Mira, desde el sector productivo está claro que la cifra, el desempleo, la informalidad ha crecido brutalmente, ¿verdad? Y esto pareciera que no tiene una rápida mejora, ¿verdad? O sea, que no. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero irme un poco al punto global. No sé si se enteraron que hace una semana las grandes Big Tech, ¿verdad? Microsoft, Google, despidieron a miles y miles de personas. Entonces uno dice, oye, si hay empresas tan grandes que están despidiendo a tanta gente, ¿qué pasa con las empresas chicas, verdad? Tenemos también un problema, a propósito de lo que tú decías, el tema estructural, de que tenemos el tema de estar muy cerca de Santiago, ¿cierto? Estamos cerca de Santiago. A eso le sumamos que muchas empresas trabajan online, por lo tanto hoy día los alumnos que estudian carreras, ¿verdad? Compiten con todo el mundo, con alumnos de otros países también, ¿te fijas? Entonces hay muchos desafíos estructurales y creo que también hay que pensar que además las empresas cada vez se van a ir volviendo más pequeñas, ¿ya? Porque por la tecnología. Yo tengo mi empresa de tecnología, represento al gremio también y también soy académica, entonces tengo como todos los sombreros juntos, entonces veo un dinamismo, una aceleración, un cambio tecnológico brutal y creo que además de hablar solo de que las empresas creen empleo, también hay que hablar de creación de empresas. De emprender, de crear el hábito de cómo fortalecemos desde las universidades, desde el gremio. Por ejemplo, en la Cámara tenemos mesa de educación empresa, ¿verdad? Porque estamos claros que esto es multisectorial, ¿verdad? Pero cómo fortalecemos también el espíritu emprendedor, ¿ya? Las habilidades tecnológicas. No todo el mundo obviamente tiene ese espíritu emprendedor, ¿cierto? Pero se necesita crear también nuevos negocios, porque esos nuevos negocios van a crear empleo. Si vemos que hoy día tenemos un 28% de informalidad y más, ¿verdad? ¿Qué pasa si un porcentaje de esos informales se volvieran formales? ¿Cierto? Entonces, es un desafío multisectorial, es estructural y creo que tenemos que un poco empezar a cambiar el mindset, ¿ah? De no solamente pensar en que las empresas generan empleo, sino también en crear, que uno cree también sus propios empleos. Por ahí también va la cosa. Muchas gracias, Karina. Y Víctor, desde el gobierno regional, ¿cómo estamos observando este fenómeno y los
y los desafíos estructurales para el desarrollo de la fuerza laboral. A ver, primero agradecer la oportunidad de estar acá, agradecerle a la universidad la organización de este seminario, pero también saludar al equipo espejo de la Alianza que está presente, porque efectivamente este seminario está en un contexto, y es precisamente en el trabajo de articulación público-privada que tiene hoy día el gobierno regional, los municipios de la zona metropolitana de la región, las 4 universidades del Consejo de Rectores y también los 3 principales gremios de la región. Entonces, cuando decimos o diagnosticamos que efectivamente esto no es tarea, la empleabilidad de la región no solamente es tarea de un sector, creo que hoy día nosotros estamos trabajando para que eso efectivamente se trabaje de manera multidimensional. Hoy día el gobierno regional de Valparaíso administra solamente el 4% de los recursos que el Estado pone en la región de Valparaíso, el 4%. O sea, la mayoría de los recursos que llegan a la región desde el Estado llegan desde los ministerios. Seguimos siendo un país centralista, nosotros somos un gobierno regional electo democráticamente y por supuesto tenemos políticas para la región desde la región, pero creo que efectivamente el desafío hoy día es que el proceso de centralización no solamente tenga más competencias, sino entregue respuestas a problemas concretos de la sociedad, en particular del empleo. Por ejemplo, creo que en la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso hemos tenido un avance en cuáles son los principales proyectos que tiene la región y que no se han podido concretar y que efectivamente impactan en el empleo. Entonces, más o menos tenemos una lista de 80 y un poquito más de proyectos por más o menos 20.000 millones de dólares, es decir, mucho más allá del PIB de la región. Es decir, que no son proyectos que se van a ejecutar todos en un año, ni ese volumen de recursos se va a invertir de un día para otro, son proyectos que algunos de ellos tienen 20 años de horizonte, pero necesitamos organizar el sector público, el privado, la academia y por supuesto también, y quizás también es un desafío, la sociedad civil. Y tener ese horizonte común y que efectivamente las inversiones que se hacen desde el mundo público y también desde el mundo privado en la región impacten en el desarrollo de la región. Entonces, creo, y nosotros lo hemos diagnosticado, que de alguna manera ese horizonte común de la región no está. No lo tenemos tan fácil de ver. Hacia dónde caminamos todos. Y efectivamente, muchas veces se polemiza mucho con los proyectos que llegan, que son pocos proyectos de inversión que llegan a la región público-privado, y aún así hay polémica de todos los sectores, y que efectivamente eso va estancando la dinamización económica de la región, seguramente también va estancando el desarrollo de la innovación en las universidades, va estancando también en qué se invierten los recursos año a año del sector público. Entonces creo que hay una serie de factores que hay que cruzar. Y solo para cerrar, creo que hay dentro de esa multidimensionalidad no solamente la formación está, como ya se ha dicho, en las universidades, por ejemplo, o en el sector privado. El Estado también puede dinamizar. Y efectivamente hay programas públicos que impactan en el empleo y que efectivamente pueden contribuir a la capacitación y al perfeccionamiento de las personas. No creo en esa tesis que efectivamente el Estado tiene que desentenderse y salirse de la participación de la economía y dejarle todo al sector privado. El Estado tiene que contribuir. Efectivamente, en algunos sectores, sobre todo incluso en la innovación, cuando hay que invertir, donde nadie se atreve, porque efectivamente hay riesgo, el Estado también puede asumir riesgo. Y creo que ese también es uno de los desafíos que tenemos. Hace poco veía, por ejemplo, que se polemizaba mucho, o nos interesaba mucho desde acá, lo que estaba pasando en China, porque hoy día hay un programa nacional de lectura. No sé si lo escucharon. Entonces, era una polémica porque decían, ¿por qué los chinos están tratando de hablar de la lectura si se supone que todo el mundo ya lee y con eso estamos? O sea, avanzamos en el índice de lectura, seguramente todos saben hacer las 4 operaciones básicas de la matemática, pero efectivamente el proceso formativo es permanente. Y seguramente a nosotros nos pasa en Chile, leemos, pero nos cuesta comprender. Entonces, efectivamente, este no es un tema de índices, por ejemplo. No es algo que, como decía el profesor, vamos a resolver levantando un programa, levantando un espacio dentro de la universidad para cumplir con estándares. Yo creo que efectivamente esto hay un avance y retroceso permanente
que seguir trabajando por el desarrollo de la región. No es solamente tener botones o destellos de desarrollo, sino que es un trabajo mucho más mancomunado. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, Natalia, ya escuchamos tu presentación. Hay varios aspectos que tomaste respecto a los desafíos estructurales. ¿Qué mirada tienes tú al respecto? En primer lugar, me preocupa la promesa. Yo represento a la sociedad civil, somos una fundación que creamos justamente para tener independencia respecto de intereses distintos. Y desde esa voz nos preocupa la promesa. Cuando los graduados y las graduadas tengan problemas graves de salud mental, aumenten tasas de suicidio asociadas a esto, salga en la prensa el desempleo ilustrado con distintos títulos y sea una noticia todos los días, a quien se le va a cobrar va a ser a las instituciones de educación superior, a las universidades. Y sería horroroso, lo digo muy desde mi trayectoria, desde mi amor por la educación superior, que se cuestione la naturaleza y el rol de las universidades y también de las otras instituciones formativas. Este es un tema, como aquí decía el profesor, que compete a todo el país, a distintos actores que conforman nuestra sociedad, a distintos tipos de organizaciones. Ya que hago un llamado a las instituciones, agrupadas en sus consejos de rectores, agrupadas regional y nacionalmente. No solo estar a merced o esperando de aquellos requerimientos del entorno, ya sea de la CNA o de distintos elementos, están tan atareadas tratando de responder a lo que se les pide para simplemente poder subsistir sin problema, que discusiones de esta naturaleza, creo yo, no se plantean desde el punto de vista de la exigencia. Yo pienso que es rol de las universidades exigir aquello que necesiten de apoyo para que esto se transforme efectivamente en un asunto de carácter nacional y no sea luego una cuenta que se le va a pasar a las instituciones de educación superior. Si no hay una estrategia nacional que articule formalmente el Ministerio de Educación con el Ministerio del Trabajo y otras áreas, a la industria con la educación, y se piense en todos los niveles educativos, no solamente en la elección de estudios terciarios o los empleos precarios, sino que en todo el desarrollo laboral de las personas, incluso las personas mayores, nosotros no vamos a tener ninguna competitividad a nivel internacional, estamos demasiado lentos. Y esto es urgente, perdón que sea tan, puede que suene exagerado, por algo estos organismos internacionales que les mencioné llevan 3 años consecutivos publicando esto, tratando de hacer como una suerte de bandera roja global, para llamar la atención sobre estas tareas. Así que ahí le dejo esa invitación a las universidades para que lideren la puesta en discusión. Muchas gracias, Natalia. Y en esa misma línea y pensando en la colaboración, en la necesidad de articulación desde lo macro hacia lo micro. Natalia, tú ¿conoces algunos casos de éxito donde tengamos esta vinculación público-privada que genere una formación conectada con las necesidades y que permita el desarrollo laboral? Hay casos a nivel, digamos, país. Podría hablar de Corea, por ejemplo, que en algún minuto estábamos en un desarrollo económico que podríamos hacer comparable y luego Corea nos supera, crece enormemente y tiene su propia industria, qué sé yo. En Corea tienen parte del Ministerio de Educación tiene un área que se llama CRIBET, que es como una suerte de centro para la formación técnica profesional y que tiene que articular la preparación para el trabajo en todos los niveles educativos del país. Y eso se articula con el Ministerio de Educación y hay mecanismos formales para la conversación con el mundo del trabajo y hay todo un trabajo ahí también en materia de innovación, transferencia tecnológica. Lo digo en términos bastante generales. En Japón, por ejemplo, es obligatorio por ley que exista orientación profesional en las universidades. ¿Cómo lo considerará de importante un país que lo haga obligatorio? Pero yo creo, me atrevería a decir también que en el contexto de Escocia se destaca bastante cómo hay una suerte de un marco de competencias para apoyar el desarrollo de las personas en el ámbito laboral y esto tiene principios de buenas prácticas y en estos principios de buenas prácticas es como una suerte de
modelo, digamos, que se le recomienda a las instituciones de educación superior a seguir, a considerar la participación de todos los actores, ¿cierto? La empresa, los académicos, los profesionales que trabajan en las instituciones, los estudiantes, los egresados, digamos, toda la comunidad conversando. Y hay otros buenos ejemplos, como por mencionar uno, el Reino Unido tiene una página web que se llama prospects.uk, que lo que buscó fue incorporar todas las estadísticas de empleo, generar perfiles de tipos de cargos, como perfiles ocupacionales y mecanismos de orientación. Entonces uno entra a esa página y puede obtener de la información que se le ocurra el perfil de persona que sea para poder tener un apoyo real para tomar decisiones. Y eso se nutre mucho con información del sector empresarial. Entonces, en resumen, si no hay una conversación entre los distintos, digamos, órganos del Estado que tenga una amplificación hacia la sociedad civil, vamos a seguir muy atrasados. Muchas gracias, Natalia. Cristian, Natalia nos ha planteado un gran desafío para poder seguir avanzando. ¿Cómo ves tú o cómo podemos las universidades avanzar en esta formación más pertinente, más ligada al territorio, pero también más articulada con los otros actores del escenario? Preocupado primero por la promesa, porque creo que la promesa de las universidades es peor aún. La promesa de las universidades era, la década del 60 y hasta, yo diría, los 2000, estudia en la universidad y va a tener mejor vida. Estudia en la universidad y va a tener mejor trabajo, mejor empleabilidad, mejores ingresos, y eso pareciera ser que le iba a garantizar otra serie de buenas cosas. Hoy día la promesa estamos con un problema. Lo que ya planteaba Natalia, los sobreeducados. 40% de los chilenos sobreeducados. El 50% del empleo está en empresas de baja productividad. Y lo que decía la colega en el sentido es súper importante, o lo que pasa en nuestra idea, en ese alto nivel de selectividad, esas competencias específicas, el 10% que va a empleos de alta productividad, el 10% de los cargos que se concursan en Chile al año son de alta productividad. ¿Y saben cuál es la competencia que determina, que no está explícita, pero que echa para afuera en todos los sistemas de selección de personal? 70% de los estudiantes no aprueban las condiciones básicas de idioma. Entonces yo dije, del segundo idioma. No, del primero y del segundo. No es lógica matemática. Siempre nos están diciendo las universidades STEM. Sí, STEM es una necesidad. Pero tenemos un problema hoy día de comprensión lectora brutal. Y el del segundo idioma. Entonces, ¿qué significa? Y esto creo que es parte del problema que representa hoy día las instituciones en Chile. Algunas han podido hacer un esfuerzo notable, por ejemplo, con un segundo idioma. Todo el sector privado, el Estado tiene que contribuir. Efectivamente, en algunos sectores, sobre todo incluso en la innovación, cuando hay que invertir, donde nadie se atreve, porque efectivamente hay riesgo, el Estado también puede asumir riesgo. Y creo que ese también es uno de los desafíos que tenemos. Hace poco veía, por ejemplo, que se polemizaba mucho, o nos interesaba mucho desde acá, lo que estaba pasando en China, porque hoy día hay un programa nacional de lectura. No sé si lo escucharon. Entonces, era una polémica porque decían, ¿por qué los chinos están tratando de hablar de la lectura si se supone que todo el mundo ya lee y con eso estamos? O sea, avanzamos en el índice de lectura, seguramente todos saben hacer las 4 operaciones básicas de la matemática, pero efectivamente el proceso formativo es permanente. Y seguramente a nosotros nos pasa en Chile, leemos, pero nos cuesta comprender. Entonces, efectivamente, este no es un tema de índices, por ejemplo. No es algo... Unas semanas atrás participábamos en otro foro y alguien de la empresa decía, ¿sabes cuál es el gran problema que tengo yo con los egresados recién? Yo no pensaba, entienden mal el software. No, me dijo, todo eso lo saben de maravilla. Cuando tú les pedís que acompañen a un cliente, hasta ahí llegaron. Y uno decía, ¿cómo? Claro, que lo acompañen en el problema, porque viene con un problema o a pedir el crédito, o a pedir que le ayuden, o a pedir la innovación,
o a pedir en el servicio de impuestos interno o en otro, y lo que espera no es el portazo tecnocrático que le diga, ¿y usted no sabe? No, dice, ¿cómo salgo? Entonces decía, ¿sabes cuál es la competencia? Me dijo, todos tienen ramos de formación de habilidades blandas, pero la habilidad central que era acompañar, y por eso que creo que es tan interesante lo que planteaba Natalia, la idea del acompañamiento. Sí, yo creo que eso es un área fundamental. Vamos a necesitar más profesionales dedicados a acompañar a otros. Fíjense que lo que nos plantea en el mundo del trabajo en la empresa no es la capacitación solamente, la necesidad de acompañar a otros. Acompañar a otros para que mejoren, para que le quede vaya. ¿Cuántos de nosotros hemos mejorado con la expertise? Por ejemplo, cuando has tenido la oportunidad de una tutoría, la oportunidad de una mentoría. ¿Para qué decir, digamos, ya un coach? Pero esos son poquitos. Pero si tuviéramos más ejemplos de nosotros mismos de hacer esos temas relevantes, cambia mucho las posibilidades del trabajo. Entonces creo que ahí hay un desafío importante. Y por último, para cerrar, yo creo también que las universidades debemos aclarar de lo que somos responsables. No se puede hacer responsable a las universidades del problema de desarrollo económico del país. ¿Tenemos responsabilidad? Sí, una parte. Pero no toda, porque si no, vamos a cargar con algo que está mal. La solución del problema de inclusión laboral, y piense que estamos hablando del segmento que tiene mejor inclusión laboral que el de que tiene educación superior. Ni siquiera pensar en esa cantidad, cierto que está con 600.000 personas más o menos en la región, de las cuales el 80% tienen bajísima educación, que no tiene posibilidad de inclusión laboral. Imagínense esa gente en el nivel de exclusión que está. Estamos hablando de aquella población que está en el mejor nivel educacional, tiene estos problemas. Estamos hablando de la crema social, tiene estos problemas. Imagínense la otra. Entonces yo aquí también es donde digo, por eso es que las universidades no son responsables. Y ahí sí me parece que lo que estamos haciendo en este foro y el trabajo que están desarrollándose es relevante de seguir impulsándolo, porque tenemos que avanzar en ese sentido. Muchas gracias, Cristian. Y Karina, pensando en lo que mencionaba recién Cristian y la responsabilidad que tenemos las universidades y quizás las competencias que no estamos abordando para esta formación vinculada, esta formación que tenga que ver con las necesidades de las personas y del territorio. ¿Qué crees tú que pudiésemos mejorar en estas habilidades y competencias en la formación de nuestros estudiantes? Creo que sin duda las competencias, las habilidades de tecnología son vitales, porque hoy día es como, así como el colega hablaba del idioma, ¿verdad? Los chicos hoy día, la buena noticia es que los chicos hoy día son nativos digitales. Entonces, ahora el problema pasa con las personas más 50, digamos, que ahí hay una brecha importante, ¿verdad? Ahí hay un tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de la fuerza laboral, de los que están saliendo de la universidad, pero ¿qué pasa con las personas de la economía plateada? O sea, ahí hay una brecha brutal, ¿cierto? Pero tienen, por otro lado, mucha experiencia que pueden ayudar a los jóvenes, ¿se fijan? O sea, hay competencias, digamos, que se pueden complementar. Entonces, creo que el tema de la tecnología es fundamental, pero también las habilidades blandas, la adaptabilidad. Hoy día, y de hecho lo mencionás, Natalia, dentro había una palabra que a mí me encanta y de hecho personalmente se la ha inculcado mucho a mi hija desde pequeña, que es la resiliencia. Hoy día, y yo incluso lo vinculo, perdónenme, este es un pensamiento muy personal, pero lo vinculo también con el tema de la salud mental. Que hoy día generalmente hay poca resiliencia, mucha frustración. Entonces, creo que eso hay que ver de qué forma tanto las universidades como los gremios, ¿verdad? Como todos los actores de este ecosistema, ayudamos a generar esta capacidad de ser más resilientes. ¿Ya? Trabajar en equipo. Me pasa desde mi empresa que tengo gente trabajando y a algunos les cuesta. Puede haber gente muy sobrecalificada, muy inteligente, con muchos títulos, mucha experiencia, pero no trabaja en equipo. Entonces, esas cosas realmente tú puedes... son habilidades blandas, esenciales, la comunicación, el trabajo en equipo, la resiliencia, clave, que de pronto no necesita hacer 10 cursos para aprenderlo, ¿te fijas? Tiene que ver incluso también con lo que mencionaba Natalia, que es la experimentación. Trabajar, aprender, y ahí tú vas aprendiendo a relacionarte.
¿Te fijas? Entonces, creo que en resumen son competencias blandas, ¿verdad? Y competencias técnicas, que es lo digital. Y bueno, y aquí menciono también algo que estamos haciendo en la Cámara, que creo que es súper positivo y ojalá lo hicieran todos los gremios en Chile, que es que nos acercamos mucho con las empresas y con la educación para que los jóvenes entiendan qué es lo que está pidiendo las empresas hoy día. O sea, de hecho hay mesas que tenemos, educación empresa, negocio y tecnología, que incluso mesas de trabajo que hacemos en las universidades donde hay empresarios y estudiantes y escuchan lo que los empresarios quieren. Entonces van aprendiendo no solo desde la PowerPoint que se les pasa en clase, sino que es como voy a escuchar a este empresario realmente lo que quiere, lo que está buscando. Entonces, ese tipo de conexiones hay que hacerlo más sistemático. No, o sea, hay que bajar esto a campo. Eso. Muchas gracias, Karina y Víctor. Pensando en lo que han dicho nuestros tres panelistas y el desafío que ha planteado Natalia para este rol articulador que pudiera tener el gobierno regional en todos los sectores, tanto del Estado, pero también desde el mundo privado, del mundo productivo y, por supuesto, del mundo académico. ¿Cómo ves tú qué estrategias regionales se podrían plantear para fortalecer y avanzar en este punto? A ver, no puedo dejar de pensar de que a nosotros como gobierno regional nos toca trabajar con todos los sectores productivos, nos toca trabajar con todos los sectores. Y no es por ser autorreferente, pero mi oficina llega desde gente que hace ciencia de alta impacto global, hasta personas que les falta un baño porque ejercen su trabajo en la calle y que han tratado de formalizarse, no son necesariamente informales. Entonces, uno dice, efectivamente la región tiene un montón de desafíos. Y si uno recorre la región, las 38 comunas, quizás cuando uno dice, hay comunas donde efectivamente la empresa más grande es el municipio, no hay empresa. O hay muy pocas empresas, sobre todo no hay empresas grandes. Y cuando esos municipios además dicen, no tengo profesionales para hacer proyectos, y esa es la forma que hace el Estado de poder tener carteras de inversión en los territorios, uno dice, estamos mal. O sea, esto viene mal hace mucho rato, y efectivamente hay una brecha que no se está atendiendo ni del mundo público, y creo que la descentralización ahí es una oportunidad, ni del mundo privado, porque efectivamente también cuando uno dice cuántas son las grandes empresas que tenemos en la región, seguramente son no muchas y también están concentradas en la zona metropolitana o también en el caso de la minería en la zona alta de la región, que no hay ciudades alrededor, o sea, están en medio de la cordillera. Entonces, cuando uno va a las islas, por ejemplo, de las 38 comunas, 2 son insulares, una es Rapa Nui y otra Juan Fernández, hay más brecha, no hay acceso o dificultad en el acceso, sobre todo Juan Fernández, y su principal problema hoy día es tener conectividad hacia la región de Valparaíso. Entonces pienso en esa región, que es nuestra región, y por supuesto que tiene una infinidad de desafíos, y yo creo que ahí nuestra respuesta ha sido, nosotros no podemos solos, como gobierno regional no podemos solos, tenemos que articularnos con el gobierno central, pero también tenemos que articularnos con el municipio. Los parlamentarios de la región también tienen que contribuir a mejorar las leyes, por ejemplo, a aterrizar las leyes a los territorios. Y por supuesto los programas públicos tienen que tener mayor pertinencia territorial. Y ahí creo que las casas de estudio de nuestra región también tienen ese desafío. Muchas de ellas han descentralizado también de la zona metropolitana y tienen proyectos en las provincias, pero todavía hay comunas donde no hay posibilidades de tener acceso a la educación superior. Hay comunas donde no hay, por ejemplo, tanto acceso a la enseñanza media. Tienen que irse de las comunas para ir a estudiar a otro lado. Entonces ahí hemos contribuido con distintos programas que tienen que ver con la movilidad, con, obviamente también la generación de empleo. Yo traía un montón de iniciativas anotadas acá para contarles qué estamos haciendo, pero efectivamente yo creo que son una raya en el agua. Cuando uno dice el desafío es mayor y el desafío es común. Por eso creo que la alianza, por ejemplo, por el desarrollo de la región de Valparaíso nos puede mostrar ese horizonte donde puede llegar la región, pero también hacerlo carne en los territorios donde está la gente, porque efectivamente, y aquí
nosotros nos hicimos en el trabajo en el Comité Regional de Capacitación que el gobernador preside. Hicimos el trabajo y un profesional de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Javier Rodríguez, hizo el trabajo de conversar con todas las OMIL de la región y ver cuáles son las necesidades de su territorio. ¿Y saben qué dijeron? En el interior tener mayor acceso y capacitación para la agricultura, para no ser temporeros, informales, y en algunas comunas, sobre todo costeras, tener posibilidades de tener guías de turismo porque ven que el turismo en el verano es una oportunidad. No están hablando de grandes temas, están hablando de temas que a veces son mínimos y que efectivamente el Estado puede llegar con soluciones. Y creo que ahí también es un desafío para las casas de estudio de ver qué está pasando en nuestro territorio, que efectivamente tenemos una brecha enorme entre lo que soñamos con ser, pero con lo que también somos realmente hoy día. Y creo que ahí la oportunidad tiene que llegar, ojalá para todos y todas, que los territorios se sientan incorporados en esa visión regional. Si nosotros vemos los territorios hoy día, por ejemplo, en la provincia de San Antonio, hay una discusión de irse hacia la hacia la región de O'Higgins, no sé si lo han escuchado. Hay quienes plantean en la provincia de San Antonio, porque está muy alejado de Valparaíso, irse a la región de O'Higgins. O está al interior de la región que quieren construir su propia región, la región de Aconcagua. Porque efectivamente dentro de la misma región tenemos brecha, distancia que no hemos podido cortar. Dicho eso, creo que nosotros como gobierno regional participamos de una serie de gobernanzas que creo que son una oportunidad también para aprovechar el proceso de descentralización. Por supuesto, la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso, el Comité de Desarrollo Productivo Regional, donde está Corfo, Cercotec, donde tenemos la posibilidad de aterrizar también los programas que vienen del Estado central, llevarlos a los territorios, ponerle cuáles son nuestras brechas, nuestra percepción sobre las necesidades regionales. Ya les decía el Comité Regional de Capacitación, pero también hoy día no tenemos la certeza de que el CENSE vaya a continuar, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos una serie de priorizaciones de áreas en las cuales nos gustaría que la ciudadanía se capacite, pero también eso depende mucho del gobierno central hoy día. El CORSIC, que es el Comité Regional de Ciencia e Innovación en la Construcción, no sé si lo dije bien, pero por ahí va. Sostenibilidad. Pero tiene que ver con cómo el mundo público y privado también se juntan y dialogan, cómo las universidades también, que van levantando, por ejemplo, algunas empresas que nacen en las universidades, también dialogan con el sector privado. Y ahí nos dimos cuenta, yo me acuerdo de un dato, el 80% o el 70% de las empresas que estuvieron en un espacio de intercambio entre empresas que pueden generar soluciones y empresas constructoras que pueden adquirir soluciones, el 70% decía: tengo media o baja interés de lo que me están ofreciendo. O sea, no estamos dialogando, estamos formando gente por un lado, pero no sabemos para qué. Y por otro lado, creo que también hay una serie de necesidades que no se están atendiendo. Eso, disculpen que me haya alargado un poco, pero muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos a abrir las preguntas al público. 1, 2, 3. Tenemos 4. Vamos a ver si alcanzamos las 4. Ahí van a pasar el micrófono. ¿Hay preguntas? Ahí la segunda fila, por favor. Gracias. Tiene que ver con lo último que están planteando, creo que es muy bueno el evento. Más allá de la informalidad asociada a los tipos de escolaridad o profesión que existen, la evidencia muestra que el exceso de institución aumenta la informalidad, no la disminuye. Si le pongo más institución, aumenta más la informalidad. Entonces, en ese sentido, en una región que es multiproductiva, diversificada la inversión, no así la generación de empleo, ¿qué oportunidad ven ustedes con la crisis de gobernanza que tenemos de poder avanzar hacia una gradual o paulatina reconversión productiva laboral mirando la nueva área metropolitana y el proceso de zona costera integrada, que son procesos que están en desarrollo, pero que creo que Víctor lo dijo bien? Si no hay articulación y un ponerse de acuerdo, digamos, esperar que lo haga una institución nacional e internacional puede significar cualquier cosa. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo nosotros? Muchas gracias. ¿Quién se anima a contestar? ¿Juntamos preguntas? Ya, buena idea. Gracias. Hay cuarta fila. Señorita de verde. Muchas gracias.
No puedo dejar de describir este momento que voy a hacer la pregunta como cuando mi marido me llevó vestida de Wander a la barra de la Unión Española. Me sentí como poroto en la marina. Voy a hacer una pregunta que es muy impopular, entendiendo que estamos en un lugar donde predominantemente hay academia. Mi pregunta tiene que ver con, entendiendo que los sistemas están cambiando más rápido que las empresas y las personas, ¿cierto? Y que por otro lado, estamos todos de acuerdo que hay baja transferencia tecnológica y hay baja innovación. Y como decía el vicerrector, el 50% de los empleos están en empresas de baja productividad. Y al 2032 nosotros hemos ido siguiendo los números del Servicio de Impuestos Internos y en la agricultura va a haber más términos de giro que inicio de actividades. Y que, por ejemplo, que hoy día, creo que lo nombraste más de 10 veces, la Comisión Nacional de Acreditación, hay temas que se puedan incidir y actualizar la Política Nacional de Acreditación para, no estoy diciendo menos producción científica, o sea, un mayor balanceo entre producción científica y transferencia tecnológica como incentivos a las universidades, y por otro lado a Víctor Bahamonde en el gobierno regional, que muchas veces también muchos de los incentivos están puestos en la investigación más que en la transferencia. ¿Se puede mover un poquitito la agujita hacia la transferencia tecnológica a las empresas, entendiendo que ahí hay mucho de competitividad que se podría generar como valor? Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ella y después ahí el penúltima fila o antepenúltima fila. Por ahí. Gracias. Vamos a dejar ahí las preguntas. ¿Se escucha? Sí. Yo quería preguntarles si es que ustedes pueden pensar algunas ideas emergentes que de alguna manera no provengan de estos escenarios globales de teorías organizacionales que están repetidas hace más de 40 años, que son teorías organizacionales más o menos de la psicología positiva, que todos tenemos que tener coach, que en el fondo la universidad se tiene que transformar en otra organización más, que tenga los mismos criterios actuales de las organizaciones, que finalmente, si leemos lo que pasó en la educación primaria y secundaria en esos otros países, fracasó la educación emocional como parte del currículum. Entonces, como también leer que eso que son todas estas competencias como la experiencia concreta, que eran parte del test de Kolb, que también después eso quedó como fuera obsoleto. Digamos, todo lo que aparece ahí, que se agradece, porque siempre hay que tener un panorama que es global, pero también como desentenderse un poco de eso y ver como nuestros propios problemas, también con nuestro propio lenguaje, porque nosotros tenemos una historia donde sí hemos podido, por ejemplo, hacer... hemos podido levantar estos encuentros intergeneracionales o otras formas de establecer respeto mutuo, que no es elevando una figura que venga de afuera a decirnos cómo tenemos que comportarnos, o que vamos a hacer todo STEM, entonces no tenemos literatura, entonces vamos a tener todos que leer, porque nos vamos moviendo, como decía en otro escenario, como de modelo en modelo, sin como profundizar en lo que es propio. Eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Y la última pregunta? Primero, nuevamente agradecer a la Universidad de Valparaíso. Y esta pregunta va dirigida a Natalia. Muchas gracias nuevamente por la exposición, bien inspiradora. En el contexto que mencionaba Víctor Bahamonde, aquí está seminario, un ciclo de seminarios de la Alianza por la Región de Valparaíso, donde están las 4 universidades del CRUB, los 3 gremios más importantes, 3 de las municipalidades, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, y se sumó hace una semana Quilpué y Villa Alemana, y la iniciativa es liderada por el gobierno regional. Simplemente, ¿qué desafío o tareas les dejaría a esta Alianza por la Región de Valparaíso en materia de empleabilidad, que simplemente se pudiese avanzar? No algo maximalista, pero algo más concreto. Muchas gracias. Natalia, si pudieses iniciar tú abordando quizás las 4 preguntas ahí. Sobre la CNA, transferencia e innovación, yo apelaría ahí a la autonomía que tiene la institución de educación superior por ley. La CNA lo que viene a evaluar es que eso exista y establece ciertos niveles de logro respecto de la temática. Pero cómo uno lo diseña, cómo uno lo aborda y qué impacto quiere lograr con eso, está en la autonomía total de las instituciones de educación superior.
Así que si una institución quiere ir, por ejemplo, más allá en ese lado, es perfectamente válido. Yo no tomaría en ese caso la CNA como una limitación. Respecto de los modelos extranjeros, yo lo que hice fue graficar recomendaciones de organismos internacionales en los cuales participa también Chile, a modo de ejemplo, a modo de ilustrarlo. Porque no me ha resultado, llevo 14 años tratando de posicionar la relevancia, de preguntarnos qué va a pasar con los graduados en el futuro, qué sistemas tiene Chile para prevenir desempleo o el empleo desajustado. Entonces, cuando hablaba desde Chile, no había mucho eco, digamos. Cuando ponía ejemplos internacionales y mencionaba organismos internacionales, algunas personas me decían, esto es tendencia. Pero les voy a dar un dato. Nosotros con Fundación OSIDES, justamente, dijimos, la orientación para la vida, la orientación profesional viene del mundo anglo. Todo ese lenguaje que utiliza el desarrollo de carrera, el literal career development, es anglo. Veamos cómo pasa en Chile. Y hicimos un estudio con estudiantes mapuche para preguntarles a ellos sobre esto. Y tratamos de partir hoja en blanco, digamos, porque los conceptos los van a poner ellos. Y fue impresionante, porque era, ¿qué entiende? Empezamos a preguntar, ¿sabe qué es para ti la orientación? La orientación vocacional, la orientación profesional, nunca no tenían percepciones de que le hayan brindado algún tipo de apoyo. Entonces empezamos a ver en qué lenguaje se expresaban para manifestar los apoyos que han recibido en su vida para tomar decisiones y visualizar su futuro. Y nos llamó muchísimo la atención que era algo que a veces nosotros todos damos por entendido, que es, ¿qué entiendo yo por éxito profesional, por mundo del trabajo? ¿Cuál es el sentido del trabajo para mí? Y nosotros recolectamos esta información justamente para, ante instancias internacionales, denotar que es importante que en nuestros países se investigue sobre esto y nosotros creemos nuestro propio lenguaje, marco adecuado a nuestra propia idiosincrasia y nuestras necesidades. Y sobre la última pregunta, para empleabilidad, algo súper simple. Por favor, un acta al CIES del Ministerio de Educación para que hablen de tasa de empleo con el lenguaje del INE y así podamos seguir avanzando en caminos distintos con un mismo lenguaje de estadísticas de empleo en el país. Muchas gracias, Natalia. Cristian, también ahí. Bien, ahora lo haré un poco la respuesta desde la universidad. Voy a sacarme el rol de profesor nuevo. Lo haré particularmente en la Universidad del Paraíso. 3 cosas. Comparto plenamente. No estoy de acuerdo en que la CNA no sea un obstáculo, con respeto. Pero sí estoy de acuerdo en lo que dice, porque en el CIE no es solo ese. Hay varios más que si los midiéramos de la manera que habría que medirlo, habría datos distintos en el país. Yo creo que ahí tenemos un punto, y lo digo a propósito de la construcción de datos, digamos. Nosotros todos hoy día en la institución estamos, ¿cómo hacemos la gobernanza de datos? Y la gobernanza pública de los datos es bien interesante porque ¿para qué sirven? 3 cosas con lo que planteaban. Primero, nosotros como universidad, lo que planteabas tú sobre la vocación, sobre la posibilidad de articular, hemos hecho esfuerzos importantes para apoyar el tema del desarrollo regional. Nos fuimos a San Felipe hace 20 años, con la mala opinión de la CNA. Nos costó 2 veces quedarnos en 5 años de acreditación porque teníamos un campus que según ellos no alcanzaba los estándares. Tiene la mejor empleabilidad de nuestras áreas de la salud. La vicerrectora y la profesora de enfermería. Estudiantes del campus, de la provincia de los Andes, de San Felipe, de comunas donde no tenían ninguna posibilidad de salir a estudiar. ¿Y qué pasó hoy día? Consultorios, CEFAM, hospitales, gente del Valle. 20 años. Quisimos hacer lo mismo en San Antonio, no encontramos el apoyo. Lo habrán visto por la prensa, el rector. Nos juntamos con las organizaciones sociales, porque creemos que la educación pública y las universidades del Estado tenemos una obligación en esto. Yo lo creo formalmente, tenemos una obligación distinta del resto. Yo creo que hay otras instituciones que tienen otras obligaciones, pero nosotros tenemos una obligación con la construcción de la equidad social y la equidad territorial. Y por eso nos la hemos jugado. Entonces, en ese lado hemos hecho un esfuerzo. ¿Qué nos falta? Y tiene razón. Porque tampoco nos ha costado encontrar cuál es la otra área de desarrollo. Nosotros pensábamos
que era la agrícola. Y luego de reunirnos con la gente nos dijo, la agrícola, no. ¿Sabes? Dijeron tecnológica para las áreas que van a venir aquí, para el área agrícola y para el área minera. Tecnológica, justamente lo que decía ella, tecnológica. ¿Y qué abrimos entonces? Una propuesta de desarrollo en área de informática aplicada de 4 años. No la ingeniería civil convencional, porque no era el camino, distinta. También hemos ido entendiendo. Tenemos programas largos en Chile, porque tenemos un problema de base, no porque seamos solamente la universidad buena para extender las carreras. Piensen lo que les decía yo, el idioma nomás. La universidad, ni aunque invirtiéramos el triple de nuestros presupuestos que hacemos en idioma, lograríamos alcanzar los niveles que requiere un estudiante hoy día para la inclusión mínima en materia de globalización. Ahí tenemos un esfuerzo que estamos haciendo en esa materia. O sea, en el área costa, también, vinculación ciencia. Hoy día estamos trabajando profundamente con el CHOA en lo que tiene que ver con dar las condiciones para la costa. El clima, el tiempo, el tema de las marejadas, dónde construir. Hay harta investigación ahí. Hemos hecho apuestas, nos ha costado, pero yo creo que nos ha faltado comunicación y eso es bien relevante. En el tema que planteaban efectivamente con lo que viene en la región es brutal. Yo creo que tenemos un problema de reskilling efectivamente institucional que hay que trabajar aquí. Si el gran tema que debiéramos tener, y yo ahí comparto que necesitamos datos locales. Datos locales. No tenemos una construcción de datos locales. Los datos de las universidades desagregadamente, pero no tenemos una mirada global. Fíjense que un proyecto que podríamos trabajar conjunto, todas las universidades y el gobierno, es efectivamente esto. ¿Cuál es la capacidad que sí creo que tiene esta región, a diferencia de otras? Es la única región que tiene un consejo de rectores regional. Esto que estamos haciendo no sería posible si no es porque tenemos un consejo de rectores regional, que replica el nacional, pero es de aquí. Son las universidades de la región. Somos nosotros los que nos queremos poner de acuerdo. Y yo creo que ahí hay que sumar a otras instituciones y hacer un esfuerzo efectivamente por tener esos datos. La política se basa en buenos datos de evidencia. Si tomamos los datos mirando Santiago, vamos a provocar un problema. Y aquí tenemos que hacernos cargo de esa situación. Y yo creo que ahí hay un tema bien relevante en esa materia. Y lo otro que me parece que a lo que planteaban de la política pública, yo creo que tenemos que repensar los modelos de apoyo a la capacitación. Miren, yo me tocó conocer hace muchos años atrás un modelo con los alemanes de educación dual, que Alemania lo cortó a finales de la época Merkel, por un problema de costo, porque era carísimo, y empezaron todos los problemas tecnológicos en la industria automotriz, la industria más importante, porque ellos tenían un programa de formación dual fundamental. Una parte de la experiencia formativa del estudiante se hacía en la empresa, y no a los 20 años, a los 14 años. Eso es lo que nos está faltando. Porque ¿qué joven sabe hoy día qué estudiar a los 18 años? Si no ha tenido ninguna pasada por una experiencia laboral. Entonces creo que ahí hay un tema que, por ejemplo, con buenos apoyos podríamos buscar y mirar cómo hacer, copiar y adaptar. Pero yo creo que no hay que inventar la pólvora, si hay pólvora que ha funcionado en muchas partes, digamos. Hay que adaptarla bien, estoy completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, la educación dual para las habilidades técnicas y para el desarrollo de la innovación productiva sería relevante. ¿Por qué no podríamos solo, yo sé que el problema, y tiene razón, los universitarios tenemos este problema, tendemos a mirar nuestra partícula, y yo pido disculpas siempre, porque tendemos a mirar, por supuesto, el problema del empleo de los estudiantes universitarios es menor. Dentro de esos 600.000 personas que hoy día no trabajan en la región, la gente con educación superior debe ser poquita, muy poquita. Es verdad. Saliendo de eso, pero ¿por qué no podrían haber incentivos para la contratación? Nosotros tenemos 2 doctorados que estamos articulando hoy día con la empresa. Hoy, ¿qué cuesta? Cuesta desde el mundo del trabajo para que el empresario pueda contratar y pueda tener las condiciones para contratar. ¿Por qué no podría haber permanentemente en los temas de doctorado, en tecnología, en salud, en innovación, facilidades y subsidios para el contrato? Si vamos a ganar todo. Y los estudiantes de doctorado son estudiantes que trabajan mucho. Que no me escuchen, pero nunca les pagan lo que corresponde.
Muchas gracias, Cristiana. Víctor. Sí, yo creo que son todas las preguntas distintas y no todas están dirigidas a nosotros. Pero mencionar, a propósito de lo que dije hace un ratito, que creo que el desafío es común, reafirmo eso, no solamente lo podemos resolver desde el mundo público, desde la academia o desde el mundo privado también. Creo que todos tenemos nuestras propias luces y sombras y estamos preocupados obviamente de nuestros temas institucionales que son prioritarios y que efectivamente nos quitan mucho tiempo. A veces nos cuesta, como dices, ver el bosque a propósito de nuestros propios árboles. Entonces, creo que estas instancias nos permiten reflexionar o dar una discusión más acabada, por ejemplo, en torno a la empleabilidad. En este caso en particular, pero también hemos hablado de otros temas también en los seminarios de la Alianza que intentan abrir el abanico de discusiones. Dicho eso, creo que a propósito de la pregunta que sí está dirigida para mí con los recursos del gobierno regional, que hoy día algunos de ellos están enfocados, sobre todo los del FRPD, perdón por la sigla, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, algunos muy enfocados a innovación, y que en su mayoría de las universidades se lo adjudican. Eso es precisamente porque de alguna manera la ley de descentralización también viene dirigida hacia que los gobiernos regionales hagamos lo que se espera que la ley quiere. Es decir, ese fondo se crea a partir de la ley del royalty, y el royalty efectivamente dice usted puede hacer distintos acuerdos y trabajar con estas instituciones que dice la ley. Ahora, eso no es un impedimento para que nosotros podamos hacer transferencia tecnológica. Efectivamente, hoy día es un desafío y lo vamos a hacer. Estamos trabajando para aquello. Lo que se ha hecho durante los últimos 2 años que este fondo se creó es precisamente abordar la innovación, porque también en la ley se obliga a que el 25% de los recursos vayan precisamente a innovación y difusión, sobre todo, de innovación. Entonces, para cerrar, creo que está la posibilidad, lo podemos trabajar y nosotros siempre hemos estado abiertos, sobre todo con todos los sectores productivos de la región, a poder buscar alternativas, porque efectivamente, como yo les decía, quizás administramos pocos recursos en el global, pero en la práctica también puede mover la aguja para una empresa, para un gremio, por ejemplo. Efectivamente ahí sí puede haber impacto en la región. Pero a propósito de las experiencias internacionales, nos tocó con algunas personas que están acá también participar el año pasado en la Expo Osaka en Japón. Y todo el mundo nos pregunta, oye, ¿cómo es Japón? Y mucha tecnología. Y lo principal que se preocupan es como cuánta tecnología hay en Japón. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención de Japón, que en Japón convive la alta tecnología con los correos escritos a mano, con los fax que todavía existen. Porque de alguna manera hay que asegurar la convivencia de las generaciones que hoy día están presentes. Y nosotros lamentablemente tenemos ese objetivo de decir, necesitamos la mejor tecnología, la más alta tecnología y ojalá tener los mejores procesos de innovación. Sí, los necesitamos, pero hay gente que se va quedando atrás. Hay gente que se va quedando atrás y eso también es parte de nuestro desafío regional y creo que ahí, por eso decía hace un rato que quería mencionar varios programas, pero los podemos conversar con más detalle después. También, por ejemplo, las personas mayores hoy día para la región son un tremendo desafío. Al 2030, el 30% de la región de Valparaíso va a ser mayor de 65 años, lo que llaman la economía plateada, por ejemplo. Entonces, eso efectivamente lo podemos abordar entre todas las instituciones que estamos acá, entre todas las instituciones que están en la Alianza. Ayer me junté con una organización que se llama Travesía 100, porque son personas que estudiaron a los 60 años, hicieron maestría a los 65, y son personas que se están preparando para los 100. Ese es el objetivo. Y creo que también eso es parte de nuestra realidad y quizás lo podemos abordar también con política pública, con programas de formación, etc. Eso, muchas gracias. Gracias, Víctor. Karina, si quisieras agregar Bien. algo. Ahí, ¿se escucha, cierto? Ya. Ya sé que están cansados, así que voy a hacerlo corta. Me voy a poner desde el sombrero del gremio, ¿ya? Creo que desde el gremio lo que nos toca seguir haciendo es puentes, ¿verdad? Entre lo público, privado, conectar sistemáticamente universidades, CFT, obviamente todo lo que es público, ¿verdad? Privado, empresa, para que conversen, para que se acerquen, porque obviamente las universidades forman,
pero esa formación tiene que estar alineada con lo que el mercado necesita, ¿cierto? Entonces al final tiene que haber una conexión. Hablamos de transferencia tecnológica que suena súper guau, pero finalmente las universidades, y también lo digo como profe también, pucha, que cuesta hacer innovación abierta, por ejemplo. O sea, desde los gremios incentivamos lo que es la innovación abierta, pero desde clases de negocios, por ejemplo, muchas veces se hacen desafíos para empresas de cartón, ¿verdad? O sea, nos cuesta convocar, por ejemplo, en una clase de negocio a empresas de verdad para que trabajen con los alumnos. ¿Te fijas? Porque esa es la forma real de acercar y no solamente enseñar teoría, framework, casos, etcétera, sino que acercar realmente a los alumnos, a los futuros egresados, a las necesidades reales de las empresas, ¿verdad? Porque creo que eso es como bajar la pelota al piso, ver realmente y conectar, trabajar en ecosistema. Desde el gremio, por ejemplo, estamos vinculados a Cercotec para potenciar los negocios pequeños, ¿verdad? Nació EIVA, que es Ecosistema de Emprendimiento e Innovación. Entonces, estamos preocupados desde distintas aristas, fomentar el empleo, fomentar la innovación, fomentar el emprendimiento, pero esto tiene que ser sistemático. Eso. Muchas gracias, Karina. Bueno, quiero agradecer especialmente a nuestros panelistas que nos acompañaron hoy día. Ciertamente nos han planteado un gran desafío, nos han dejado un escenario complejo, multicausal, pero mucho por avanzar, muchas oportunidades que también tomar, y creo que las palabras que más se han repetido ha sido la colaboración y, por supuesto, la alianza. Así que muchísimas gracias a ustedes especialmente y, bueno, al público también. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora, por la moderación del panel, también a nuestros 4 panelistas. Repetimos nuevamente el aplauso, por favor, para este tremendo panel, y también para la doctora Orellana como expositora principal. Invitamos a nuestro rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, para que pueda entregar el último saludo a nuestro panel y para tomar la foto oficial, así que pueden, por favor, ponerse de pie para esta última cosita que les pedimos del seminario. Muchas gracias, rector. Muchas gracias también a todas y todos ustedes por participar del Seminario Fuerza Laboral para el Desarrollo de la Región de Valparaíso. Les dejamos invitados finalmente para participar del cierre de este ciclo de seminarios el próximo martes 26 de mayo a las 9 de la mañana en la Universidad Técnica Federico Santa María, con un seminario enfocado en los proyectos de gran impacto para el desarrollo regional. Pueden revisar de igual manera el detalle de este y todos los encuentros del ciclo Valparaíso Inspira en la página web alianzaregionvalparaíso.cl. Que tengan todas y todos muy buenos días.